Hola, estamos en el Hospital Puerta de Hierro y hoy me acompaña la psicóloga Zaida Verónica Ruiz Solís. Y la razón de estar aquí reunidos es para platicar de una investigación que apareció publicada en este fascículo, que es la revista del Instituto Jalisciense de Salud Mental, es el número 11, recientemente acaba de salir. Y la investigación que nosotros realizamos se titula Trastorno por atracón, insatisfacción corporal y comorbilidad psiquiátrica en una muestra de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. También participaron el doctor Víctor Hugo Morales García y la nutrióloga Natalia Manterola Santamaría, que en el momento en que la investigación se realizó, ellos eran parte del equipo de trabajo de la Clínica de Trastornos Alimentarios. ¿Cómo estás, Aida? Muy bien, gracias. El propósito de invitarte a esta grabación es que platiquemos un poco sobre la importancia de hacer investigación sobre este tipo de problemas y también de poner un poco como en el escenario el tema de los trastornos de conducta alimentaria de los niños. Pero algo que nos preocupa mucho los psiquiatras infantiles es que con cada vez más frecuencia nos damos cuenta que los problemas alimentarios se presentan en población más joven. Y creo que hace unos 10, 20 años eso era un fenómeno prácticamente inexistente o no detectado, ¿no? Yo sé que tú ves adolescentes o ves pacientes muy jóvenes, pero ¿tú qué es lo que has visto en los últimos años? Hay más frecuencia en adolescentes que lleguen, por lo menos en la consulta de Salme, que es donde estoy yo. Son adolescentes que vienen presentando trastornos de alimentación como bulimia y anorexia. Ajá. Y el trastorno por atracón, que fue en la colaboración que nos invitaste, es muy poco lo que se ve. No creo que porque no exista, sino más bien por que la detección o la normalización de las conductas de estos niños o adolescentes no lo ven como un problema. Sí, fíjate que eso es interesante porque aquí yo veo como un retraso, no solamente en el hecho de que el tema esté en la mente de los que trabajan en el campo de la salud mental, sino también que esté dentro del quehacer de los investigadores. Porque por un lado, el trastorno por atracón es un diagnóstico que pues apenas en mayo del 2013 fue aceptado por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la quinta edición. La cuarta edición, que venía dominando el diagnóstico psiquiátrico desde la década del 90, pues el trastorno por atracón sí lo mencionaba, pero no como una categoría específica. Todavía el DSM-4 te decía que era un problema que estaba en investigación. Todavía no le daban como su lugar como trastorno. Lo relacionaban con la bulimia, nada más, ¿no? Ajá, exacto. Que bueno, es curioso eso porque lo que ya te había platicado anteriormente en otra conversación es que por años los psiquiatras han estado tan enfocados en la anorexia y en la bulimia que parecía ser que el trastorno por atracón, que es muchísimo más prevalente, que va en primer lugar, como que escapaba la mirada de los clínicos. Entonces, por un lado está la parte de que ya se aceptó en el DSM-5, pero que todavía el DSM-5 no está en la mente de los psiquiatras, el trastorno por atracón no está en la mente de los psiquiatras, a pesar de que ya pasaron algunos años de esta edición. Pero por otro lado están factores culturales que dificultan o entorpecen el que este problema le encienda un foquito rojo a los papás, ¿no? Porque nosotros como profesionales, pues sí partimos del hecho de que haya una demanda de atención especializada. Claro. Y eso surge a través de conductas que observan los padres o los maestros. ¿Por qué crees que los psiquiatras no están como con esa óptica de importancia, en específico con el trastorno por atracón? Pues fíjate que también no podemos soslayar el hecho de que, al menos en este país, pues los psiquiatras también están inmersos en nuestras pautas culturales, ¿no? Okay. Eso no nada más sucede, no nada más se da en la población que no se dedica al campo de la salud mental. También hay pautas culturales que van modificando o van moldeando la manera en cómo un psiquiatra piensa. Hay cosas que de entrada no se ven. Por ejemplo, pacientes hospitalizados en instituciones de salud mental. Yo nunca he visto, y eso nada más por citar un ejemplo, el diagnóstico de dependencia al tabaco, ¿no? Sí. Cuando la dependencia al tabaco es un diagnóstico del DSM y nunca lo ponen, ¿no? Porque la misma cultura como que dice, bueno, pues sí, fuma, pero no lo voy a considerar como un diagnóstico que pueda requerir alguna intervención de un profesional. No, casos también de TDAH en el adulto. Si uno entra a un hospital psiquiátrico a ver a pacientes internados
y ves los expedientes, pues resulta que nadie tiene TDAH, ¿no? Pareciera que los que tenían TDAH al entrar a la hospitalización se curaron. Entonces así nos muestra cómo en la mente del psiquiatra solamente hay algunas categorías que va a buscar, que va a explorar y que va a diagnosticar y otras que no están. Y me parece que el trastorno por atracón no está en la mente de los psiquiatras, porque sí me atrevo a decir que la mayoría de los psiquiatras que están ejerciendo actualmente en México, y yo me incluyo en ese grupo, fuimos educados o aprendimos con el DSM-4, porque la mayoría ejercemos la psiquiatría desde antes del 2013, y algunos todavía con el DSM-3 o el DSM-2, ¿no? Psiquiatras que se formaron en la década del 60, pues ellos se formaron con el DSM-2, y es que el DSM-2 tenía peso en México, porque realmente yo lo ignoro, ni siquiera sé si haya alguna traducción. Entonces sí creo que no hay esta parte como de cultura de detectar un trastorno alimentario, y que también, ya te lo había comentado antes, incluso hijos de médicos que tienen problemas con la alimentación o que tienen problemas de sobrepeso y obesidad, pues resulta que los papás son médicos y no están preocupados por los niños. Exactamente. Hay algo muy curioso, por ejemplo, en la consulta, que creo que ya te lo había estado platicando, llegan pacientes que son no adolescentes, sino ya están en la carrera universitaria o incluso estudiaron nutrición, y desde la familia y ellos mismos creen que por haber estudiado nutrición no podrían presentar un problema de alimentación, como si esto fuera un blindaje, ¿no? Como si psiquiatría no pudiera tener ninguna persona un trastorno, como si yo soy psicóloga y entonces yo no puedo presentar ningún trastorno. Y entonces eso hace que crean que por estudiar esa carrera no van a presentar absolutamente nada. Entonces es como un velo que la misma familia y el propio paciente lo pone y cree que entonces está exento de presentar algún diagnóstico. Bueno, fíjate que ha pasado en otros países que se han dado cuenta que muchos profesionales que entran al campo de la nutrición resulta que han padecido trastornos de la conducta alimentaria o los han tenido de manera subclínica, y que también hubo controversia hace algunos años si ellos podrían entrar como al quehacer clínico de prestar ayuda cuando habían padecido este tipo de problemas. Pero sí, tienes razón, eso no te va a blindar, ¿no? O el hecho de tener mamá doctor o papá doctor, eso no te evita un problema así. Y por razones que a lo mejor sería difícil identificar por completo, pues México es el primer lugar en el mundo en obesidad infantil. Y ese problema, sí entiendo que se está haciendo algo al respecto, no digo que el sistema de salud esté cruzado de brazos, pero el hecho de que tengamos niños gorditos y que no se esté identificando que hay un trastorno por atracón, pues eso va a entorpecer la evolución, ¿no? A mi criterio, cuando un problema como obesidad o sobrepeso no mejoran con un tratamiento, muchas veces es porque el médico no ha detectado la presencia de atracones. Exactamente. Algo, fíjate, cuando se hizo lo de la investigación y mandabas a los pacientes para hacerles las escalas, pues, sí, que es la escala de figura de niños de Collins, donde se ven unas figuritas de niñitos con diferentes dimensiones, ¿no? Sí, era muy curioso porque llegaban pues acompañados de las mamás o del papá. Cuando se le hacía la prueba al niño, era muy notorio la figura en la cual él se identificaba y con la figura que quería tener. Era como mucho la diferencia. Ya ves que vienen todas las figuras, sí. Entonces el niño escogía una. Y cuando estaba la mamá o el papá, aunque era evidente que el niño quería tener otro tipo de cuerpo, otro tipo de figura, la mamá lo normalizaba. No había como este gesto de preocupación, sino era bueno, es que ahorita está chiquito, es que ahorita va a crecer, se va a estirar, que era lo que te platicaba, y entonces ahorita está sano, porque ahorita está gordito, come todo, come 2 platos. Y eso que tú hablabas es muy interesante porque a nivel cultural, desde la educación, por ejemplo con los abuelos, era de entre mejor coma, más gordito, más sano va a estar. ¿Sí? Las pacientes que presentan anorexia, trastorno por atracón, bulimia, hay un antecedente de obesidad desde la infancia. Y es hasta que presentan un trastorno de alimentación, que ya incluso vienen enfermedades comórbidas, es hasta que se le da la atención al paciente, ¿no? Antes, no preventivo. Porque fíjate, en ese sentido, primero está el problema de sobrepeso y obesidad como un problema pues que genera mucha preocupación
a nivel de salud en México. Pero no nada más a nivel médico, a nivel psicológico, lo que vimos en la investigación es que estos niños gorditos sí estaban preocupados por su peso. Es decir, no es que eran niños gorditos y felices. No. En la escala de Collins, la mayoría identificaba que tenía una dimensión y deseaba tener una dimensión menor. Sí. Deseaban ser más delgados. Y con que mucha eso es, diferencia. Ajá, pero y con un contraste importante entre la preocupación del niño por su peso y la preocupación de los padres por el peso del niño. Sí. Que hasta cierto punto lo preocupante sería, para nosotros que trabajamos en el campo de la salud mental, es que un niño esté preocupado por su peso y que no vea esa preocupación reflejada también en los padres, ¿no? Porque entonces los padres no están validando la preocupación y como tú dices, el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo, pues nos está hablando como de una bomba de tiempo. No nada más está el sobrepeso y la obesidad como problema médico, también está la connotación psicológica y aparte de eso como bomba de tiempo de que si somos el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, pues va a ser cuestión de pocos años para que seamos el primer lugar en el mundo en anorexia y bulimia nerviosa, porque somos el primer lugar en un factor de riesgo. Exacto. Y cuando hacemos historias clínicas o retrocedemos en el pasado de nuestros pacientes, sí nos damos cuenta que ellos vivían con preocupación por su peso y que la familia no hacía nada, ¿no? Y creo que es difícil que un niño pida una consulta con un nutriólogo o busque atención especializada. No, pasa mucho tiempo. Yo hace un rato te preguntaba que era la edad menor que tú habías visto con un niño que tuviera un problema de alimentación de atracón, en específico te lo pregunté, y eran 6 años. Ajá. Y en consulta llegan en la adolescencia. Si llegan en un punto donde los papás ya detectaron que hay algún problema, porque normalmente el paciente no es quien pide la ayuda, ¿no? Es los padres de familia que ya están notando que hay un deterioro o hay conductas que no les parecen como tan adecuadas. Pero ya hubo una evolución de 10 años donde ya hay mayor deterioro, tanto físico como psicológico. Como bullying, ¿no? En las escuelas y que a veces padres y maestros están más preocupados, que no digo que esté mal, en controlar el bullying que en hacer que el chico baje de peso, ¿no? Es decir, no estoy justificando el bullying generado en este tipo de condiciones, pero sí veo que están tratando de controlar el bullying, pero parece que a nadie le preocupa el tema del peso. Y que a veces cuando yo les pregunto a las familias, a ver, ¿quién es el miembro de la familia que más come? Y no es raro encontrar que hay familias donde el que más come es el niño, incluso más que sus padres o más que los otros, pero eso no les sorprende, ¿no? O comentarios como, por ejemplo, de que Jaimito es un niño que me come muy bien, come muy, pero muy bien, todo el día come. Y así como que, señora, pues yo como médico no podría tener esa visión porque un niño que come todo el día es un niño que puede tener atracones. Que fíjate que es curioso porque dentro de la investigación que se ha hecho con el atracón, se ha visto que está el atracón típico, que es como un ataque de hambre, en donde en una sentada, en un periodo menor a 2 horas, la persona ingiere una cantidad superior a la que ingeriría una persona en situaciones o en condiciones parecidas. Pero también se ha hablado de un atracón que es como más sutil o más difícil de detectar, que es el que se le ha llamado el día atracón. Es decir, un atracón que te dura un día, y entonces que nadie ve como que el ataque de hambre, o nadie ve así como que... Como la voracidad que... Ajá, sí no se ve, pero... Y entonces, a ver, ¿por qué esta persona tiene sobrepeso o obesidad si no veo que tenga ataques de hambre? Pero resulta que si tú le preguntas lo que está comiendo, todo el día están picando aquí y allá. Sí. Y entonces es un atracón que se va diluyendo en el día, que no es tan llamativo, pero que al final del día la persona ingirió muchísimo más alimento que otra persona de la misma edad y en las mismas condiciones. Claro. Y me parece que a muchos niños también les pasa eso y a veces a los médicos, a los psiquiatras se nos va el preguntar por ese tipo de atracones, ¿no? Los días atracón. Es que lo ven como con normalidad. Porque entonces es un niño que está dinámico, un niño que va y te pide, no sé, fruta y dicen, es fruta, es natural, es bueno, ¿no? Saludable. Pero después lo ves comiendo, no sé, churritos y después te pide la comida y nuevamente te pide otra cosa y pan y dicen, bueno, es que el niño está creciendo. Pues esas pautas que se toman como normales son las que se pierden en el panorama para poder hacer un diagnóstico adecuado. Ajá. Y fíjate, lo que nosotros estamos reportando aquí en esta investigación es que sí se relacionó el trastorno por atracón con un problema que se le conoce como un trastorno externalizado.
que es el trastorno disocial, o son niños que generan dificultades importantes, ¿no? Casi como se le podría llamar popularmente con datos de delincuencia juvenil, niños que se portan muy mal, y que muchos de estos niños que tienen el trastorno disocial son niños que padecen también TDAH o que tienen alguna disfunción neurológica que les impide controlar sus impulsos. Entonces también nos muestra una parte interesante que eso no se ha investigado mucho, de encontrar una manera de conectar los trastornos de la conducta alimentaria con los trastornos externalizados que tienen algunos niños. Vemos que a lo mejor la corteza prefrontal, que se encarga de generar una inhibición conductual, no está trabajando al 100%, entonces por un lado el niño se porta muy mal, no respeta los derechos de otros, muerde, falta de respeto, no tiene freno, pero por otro lado esa falta de freno también se ve en la conducta alimentaria. Es un niño que se porta mal y que aparte es un niño que come mucho. Y sin embargo, la demanda de atención por parte de padres y maestros es por el problema de conducta en sí, no por el problema de conducta alimentaria. Entonces puedes tener a un niño gordito que se porta mal, y a nadie le preocupa el peso ni los atracones, sino controlar que se porte bien que no sea disruptivo en el aula, que en la casa estés tranquilo, que pueda estar la mamá cocinando y el niño esté como viendo la televisión. Sí, igual esa podría ser peor tratar eso, porque si tienes al niño más tiempo tranquilo, sentado, a lo mejor basta subir más de peso, ¿no? Sí, claro. Igual ya está mejor dejarlo hiperactivo, a ver si quema un poco de grasa. Porque de hecho es curioso porque muchos niños con TDAH, si uno explora bien la presencia de atracones, uno encuentra atracones, pero esos niños en donde el TDAH es el diagnóstico principal no son niños gorditos. Que eso también es un tema de investigación. Pareciera que el mismo acelere que traen, o el hecho de que a veces ni siquiera se sienten en todo el horario escolar, que es lo mismo que hacen muchos pacientes con trastornos alimentarios. Una manera que ellas tienen de quemar grasa es no sentarse, estar siempre parados, es usar comer las y escaleras. yo hago que hacer, voy a la tienda, corro, subo, bajo. Ajá, pues el niño con TDAH hace eso, pero no para bajar de peso y finalmente mantiene un peso normal. Pero ahí está la presencia de atracones que puede dar otro tipo de manifestaciones, no nada más el sobrepeso y la obesidad. Entonces me parece interesante también este hallazgo, ¿no? De conectar un problema de conducta infantil que tiene que ver con neurodesarrollo con conducta alimentaria, porque generalmente o tradicionalmente se había considerado que los problemas alimentarios eran una cosa y que había un abismo de distancia con los trastornos del neurodesarrollo o los problemas de conducta de los niños, y ahora pareciera que no, que ya se está encontrando como un tronco común o un denominador común. El puente, para que quede así como más claro, sería entonces que hay dificultad para tener control en los impulsos, sean conductuales o sean incluso también en la alimentación. Sí. Es como el puente directo. Sí, o sea, en realidad los padres tendrán que detectar de qué manera el niño manifiesta la impulsividad, porque generalmente lo manifiesta en todas las esferas, incluyendo la conducta alimentaria, pero la conducta alimentaria es un punto ciego para padres, maestros, terapeutas, profesionales de la salud mental. Entonces esa parte no se ve, y creo que es importante verla porque también a nivel farmacológico ya se han aprobado medicamentos como el Vyvanse, la lisdexanfetamina, en donde la FDA ha aprobado el fármaco para tratar el TDAH y tratar el trastorno por atracón. No tenemos la aprobación todavía del trastorno por atracón en niños. La aprobación de la FDA fue el trastorno por atracón en adultos. Creo yo que es cuestión de tiempo para que también la investigación, que siempre es menos, a nivel infantil pueda respaldar también una recomendación, porque finalmente Vyvanse es un medicamento que se puede prescribir a niños de 6 años en adelante, ¿no? Pero a veces este tipo de medicamentos que son estimulantes del sistema nervioso central, que son controlados, pero que son muy buenos medicamentos, generan temor en los papás. Entonces la parte farmacológica del tratamiento a veces es rechazada, no hay un buen apego, entonces no hay suficientes avances en el proceso. Mira, con los padres de familia, cuando se aborda con ellos, sí hay mucho temor y hay mucho estigma en cuestión al uso de fármacos, porque se tiene la idea que el fármaco lo que va a hacer es sedar al niño. O sea, lo va a sedar y lo va a tener dormido y nada más. O lo va a tener como muy dependiente del medicamento. Pero también es claro que no lo va a hacer por voluntad propia. O sea, sí se necesita un tratamiento vigilado. No es que le vayas a dar el medicamento y te veo en 3 años. Se necesita la vigilancia. Yo creo que eso sí sería muy importante que quede claro, porque sí el tratamiento depende de los padres, porque es un niño.
O sea, el niño no va a ir, te va a pedir la receta, ni tú se la vas a dar, ni sí se necesita el seguimiento, ¿no? Sí, porque fíjate que sí pasa que yo me atrevo a decir que arriba del 90% de los papás, cuando el médico sugiere o prescribe un medicamento para controlar un problema de conducta o un atracón, que generalmente son estimulantes, ellos creen que el niño va a estar sedado, que son medicamentos que te dan para abajo, que lo van a tener adormilado. Y es curioso porque es totalmente lo opuesto. En realidad, los estimulantes del sistema nervioso central pues son como la cafeína, más bien te dan para arriba, ¿no? De hecho, por eso no los prescribimos en la noche, porque está ahí la posibilidad de que el niño no duerma. En realidad lo que hace el medicamento no es apagar al niño, sino al revés, encender o activar o permitir que algunas áreas del cerebro que no están trabajando al 100%, pues trabajen un poco a marchas forzadas para que ese niño pueda funcionar bien, pueda meter el freno y pueda sentir como ese tope a nivel de la alimentación, porque muchos pacientes con trastorno por atracón o pacientes con bulimia sí me han dicho que no sienten ese tope o ese freno que todos sentimos cuando ya hemos ingerido cierta cantidad de alimento, ¿no? Pareciera ser que esta saciedad no se ha desarrollado o no es percibida por algunas personas. Una paciente me decía, es que yo como y hasta me asusto, ¿sí? Y digo, ¿dónde está mi tope? ¿O cuándo voy a llegar a ese tope? Porque hasta me da miedo porque no puedo dejar de comer. Sí. Entonces ahí dices, ah, caray, pues algo está pasando fisiológicamente que impide meter ese freno para que la persona no consuma alimentos de manera desproporcionada. Exacto. Y claro que en la adolescencia, si estás comiendo así o estás incrementando tu peso, pues ya es un tema ya de mucha preocupación, ¿no? Y nos toca ver pacientes que se niegan a ir a la escuela porque subieron algunos kilos, o porque a veces en la cafetería de la escuela o comiendo a veces alimento chatarra en la tiendita, pues se dan atracones porque se comen varias bolsas de papas, o comida chatarra y pueden recibir la crítica de sus compañeros. Claro. Y se deteriora en todas las áreas, fiestas familiares, amigos, la escuela, en todos lados. Simplemente evitan ya no tener como ese contacto ni con la comida y prefieren entonces quedarse en casa. Y es hasta ahí, o sea, cuando hay ese cambio, cuando ya se prende como el foco rojo y entonces la familia dice algo está pasando, tiene depresión, ¿no? Ajá. Y es cuando ya se van a tratamiento. Bueno, y desde tu punto de vista, ¿cuál crees tú que sea la principal aportación de esta investigación? Entiendo que cuando se hace investigaciones para generar información nueva, sobre todo en la región en la que estamos trabajando, pero desde tu punto de vista, ¿cuál sería la principal aportación o el principal mensaje que puede estar contenido en este trabajo? Yo creo que el principal es dar a la luz o mostrar qué está pasando con el trastorno por atracón y el que sea tomado en cuenta dentro del bagaje y no irnos solamente como con los diagnósticos que ya se han venido trabajando. Ajá. En el que se pueda hacer y los padres de familia tengan mayor información a través de nosotros los que estamos trabajando como de primer contacto, vamos a ponerlo así. Ajá. Y puedan tomar en cuenta que esto puede estar pasando con sus hijos. Sí se necesita los padres de familia conocer qué síntomas o qué reacciones pueden tener los niños para que ellos tomen en cuenta que está pasando ya un diagnóstico mayor, no solamente un hábito de comida, ¿no? Sino que puede llegar a tener un trastorno, que este trastorno pues obviamente trae otras comorbilidades nutricionales, sociales, escolares. Sí, fíjate, aquí en la discusión y conclusión nosotros terminamos diciendo, dado que la muestra estaba constituida por niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, la alta prevalencia del trastorno por atracón, que fue el 62.5%, hace evidente la importancia de considerar esta posibilidad diagnóstica. Quiere decir que esto no nada más a nivel de instituciones de salud mental, cualquier institución de salud, niño con sobrepeso u obesidad o niño gordito, si así le quieres llamar, hay que ver si hay trastorno por atracón, porque es un diagnóstico psiquiátrico y entonces aquí el psiquiatra tiene que intervenir, ¿no? Me preocupa que en las instituciones de salud mental los nuevos psiquiatras no lo estén detectando, porque entonces ¿cómo podríamos pedirle a médicos de primer contacto, por ejemplo médicos familiares, en instituciones como el Seguro Social o médicos generales o que están en clínicas de primer nivel, que en un niño gordito puedan explorar esto? Pero en realidad la propuesta es esta: niño gordito, hay un porcentaje importante
de posibilidad de que tenga trastorno por atracón. O niño con problema de conducta, que le cuesta mucho meter el freno, hay que ver qué está pasando con los atracones. Muy bien. Bueno, ¿hay algo más que quieras comentar, Zaida? No, me parece muy padre no solamente la publicación, que yo te agradezco que nos hayas invitado en la colaboración, sino que se siga, ¿no?, expandiendo un poco la información, que quede más claro para todas las personas, que incluso adultos que puedan autoobservarse y darse cuenta a lo mejor que tienen un problema de atracón y no es esa ansiedad por comer, que a veces se confunde también, ¿sí? Que puedan tener la intervención adecuada. Y yo te quería hacer una pregunta. En el medicamento de Vyvanse, ¿qué diferencia o qué mejoría tienen los pacientes en un periodo de cuánto tiempo? Fíjate que es muy interesante porque a diferencia de otros medicamentos que utilizamos los psiquiatras, no solamente Vyvanse, sino los que pertenecen a este grupo de los estimulantes del sistema nervioso central, funcionan muy rápido, muy rápido. Tanto que me atrevo a decir que en muchos casos, obviamente no puedo generalizar, pero sí en muchos casos, con la primera toma, la primera dosis, el primer día del tratamiento, ya los papás están observando cambios. Ajá. Sí, de hecho, no es lo más correcto, pero me ha tocado conocer casos de médicos que todavía no diagnostican a un niño, por ejemplo, con problema de conducta y ofrecen el estimulante en sala de espera y el niño ya entra al consultorio media hora después ya con un control, pero no sedado, con control pero sin sedación. Entonces realmente creo que son medicamentos excelentes porque de un día para otro obtienes una remisión de los síntomas. Okay. Tomando como la interrelación de una paciente que pueda tener atracones, tomando Vyvanse, habría un control también. Sí, claro, por supuesto. Sí, porque Vyvanse es un medicamento que se ha desarrollado para tratar este tipo de condiciones y que de hecho ahorita la aprobación de la FDA es para el trastorno por atracón del adulto, ¿no? Entonces pienso que como especialistas, sabiendo que está esta aprobación, pues sí podemos sugerir, ¿no?, el uso de este fármaco para poder controlar este problema, porque si estamos en focos rojos en México, porque somos el primer lugar a nivel de obesidad infantil y el segundo a nivel de obesidad de adultos, y esas personas tienen trastorno por atracón, por supuesto que tenemos que hacer algo. Exactamente. Muy interesante la interrelación y yo te agradezco. Bueno, gracias a ti, Sara, por estar aquí en esta videograbación. Gracias.